Entonces el tema que nos compete ya es ingresar al mundo de la medicina del trabajo. Es decir, de cómo esos agentes que se encuentran en el ambiente tienen la capacidad de llegar a producir daño en los trabajadores, en los seres humanos, por causa o con ocasión de la actividad laboral. Entonces, pues empezamos por cualquiera de ellos y pues vamos a utilizar en primer término el tema de los agentes físicos, que ya es un tema que ya para muchos de ustedes han visto desde muchos ámbitos, desde muchas perspectivas, estos agentes físicos y con todas sus características y pormenores. Pero entonces ahora lo que vamos a saber es cómo esos agentes físicos al ingresar o todos estos elementos, al ingresar o entrar en contacto con el organismo humano, tienen la capacidad de producir entonces un daño. Dentro de ellos, uno de los más conocidos y quizá uno de los que con mayor frecuencia presentan lesiones en los seres humanos es el ruido. Básicamente, el ruido pues es un elemento que vamos a definir ahorita pues muy claramente, pero entonces el órgano blanco que afecta el ruido pues es el órgano de la audición humana, es decir, el oído humano. Entonces, desde el punto de vista de la anatomía, ¿sí? Del oído, nosotros lo podemos dividir en tres áreas claramente definidas. Una primera de ellas, que va desde el pabellón auricular hasta la membrana timpánica, que se conoce como el oído externo. Una segunda parte, mucho más pequeña, que es una cavidad conocida como la cavidad timpánica, se conoce como el oído medio. Y otra tercera estructura que hace parte de este elemento que nosotros vemos aquí, que obviamente los anatomistas con muy buena observación dijeron que se llamaba el caracol y hace parte del oído interno, como consecuencia obviamente el caracol de su parecido pues con el molusco. Básicamente entonces, el oído lo que hace es convertir, como nos decía Jessica ahorita, unos elementos que se llaman ruido, que vienen o se transportan en el aire como ondas, ¿no es cierto? Y tienen que transportarse en un medio elástico, porque finalmente el ruido no es capaz de transportarse en el vacío. Y entonces ellos llegan hasta este primer elemento que nosotros encontramos del oído externo, que se llama el pabellón auricular. El pabellón auricular es una estructura de tipo cartilaginoso con una concavidad hacia el interior que básicamente tiene una función de ¿qué? De ser el receptor, llamémoslo así, de esas ondas que se vienen desplazando por el aire y que llegan a entrar en contacto entonces con el cuerpo humano. ¿Qué hace inmediatamente entonces el pabellón auricular? Lo que hace es que conduce o facilita para que las ondas ingresen y se metan por esta segunda estructura que hace parte del oído externo, que se conoce con el nombre del conducto auditivo externo, que en sus dos terceras partes externas, o sea, las de más afuera, son también de tipo cartilaginoso como la oreja, pero en su porción interna está íntimamente adosado con el hueso temporal. Básicamente, ese conducto auditivo externo está acompañado de unas glándulas especiales, tienen algunas vellosidades y unas glándulas especiales, unas glándulas sebáceas, pero que no producen sebo como las de la piel, sino que producen una cera que es altamente ácida y tiene las veces o las funciones de ser una especie de bactericida para impedir que en este lugar crezcan los microorganismos, como son los virus, como son los hongos y como son principalmente las bacterias, los hongos y de pronto ciertos tipos de parásitos. Entonces, básicamente, eso es lo que conforma el conducto auditivo externo y lo que hace realmente es conducir simplemente la onda que viene desplazándose en el aire desde la parte externa hasta el final del conducto auditivo externo,
que está taponado completamente por una delgada membrana que se conoce como la membrana timpánica. La membrana timpánica, entonces, íntimamente se encuentra adosada o pegada a un grupo de huesos, que son los huesos más pequeños del organismo, que se encuentran en este lugar. Entonces, es esta la membrana timpánica, ¿correcto? Y se encuentra adosada en primer lugar a este hueso que vemos aquí, que recibe el nombre del martillo, ¿sí? Básicamente, él se encuentra pegado o adosado de este segundo hueso que vemos en este lugar, que se conoce como el yunque, perdón, y finalmente por su semejanza a una estructura, esa estructura de la silla de montar de los equinos o de los caballos, pues que se conoce con el nombre del estribo. Martillo, yunque y estribo, entonces básicamente se unen a esa membrana timpánica. ¿Qué sucede? Cuando la onda sonora que se viene desplazando por este conducto auditivo externo golpea la membrana timpánica, pues la membrana timpánica, por o un movimiento, y como el martillo está pegado íntimamente a la membrana, al moverse la membrana, obviamente se genera un movimiento en el martillo. Como el martillo se articula con el yunque, se mueve el yunque, y como el yunque articula con el estribo, entonces se mueve el estribo. Y todo eso está metido dentro de esta cavidad que está llena de aire, que se conoce con el nombre de la cavidad timpánica. En ella también encontramos los dos músculos más pequeños del organismo, que son el músculo del martillo, ¿sí? Y el músculo del estribo, que es mucho más pequeño y apenas se alcanza a apreciar como una pequeña sombra detrás del estribo. Básicamente van a ser los responsables de un reflejo que se conoce con el nombre de el reflejo de atenuación en el organismo humano, y el estribo entonces al final se encuentra pegado a una membrana, a una ventana que se encuentra aquí en este lugar del caracol, que se conoce con el nombre de la ventana oval. La ventana oval, entonces, lo que hace es que cuando se desplaza el estribo, se produce un desplazamiento, hacia el interior del martillo, ¿sí? Que es una estructura específicamente que se encuentra en el oído interno. Ese desplazamiento lo que va a hacer es hacer un movimiento interno, pero ahorita lo veremos cuando hablemos entonces del tema del tema de la fisiología. Al llegar entonces al oído interno, nosotros encontramos básicamente que esa estructura se conoce con el nombre del caracol. Y el caracol, entonces, nosotros vamos a ver que tiene tres canales o tres conductos que se conocen con el nombre de los conductos semicirculares, que serían como los ojos o las antenas, pues, del caracol, ¿no es cierto? Esta zona, que es el cuerpo, llamémoslo así, que se conoce con el nombre del laberinto, los canales semicirculares, el laberinto óseo, ¿no es cierto? El laberinto, el utrículo y el sáculo, y específicamente esta estructura que viene aquí, que se conoce con el nombre del helicotrema, que es una especie de tubo que se encuentra enrollado 2,5 veces sobre su propio eje. Específicamente, entonces, esa estructura es el oído en su parte externa, el oído interno, perdón, que en su parte externa es de carácter óseo, ¿sí? Por eso se llama todo esto el laberinto óseo, mientras que en su parte interna, pues está lleno de membranas y líquidos, con lo que se conoce con el nombre de el laberinto membranoso. En este primer lugar, ¿sí? En los conductos semicirculares y en esta zona, como del cuerpo del caracol, se tienen las sensaciones específicamente de orientación y equilibrio. Entonces, por eso es que este nervio, que se unen dos, tiene a su vez el sentido del equilibrio, pero también tiene el sentido de la audición con estas otras fibras que vienen del nervio coclear.
por eso se llama el octavo par craneal, que nos decía ahorita Jessica, que es el vestíbulo, porque este viene del vestíbulo coclear, ¿correcto? Toda esta zona se conoce como el vestíbulo. Y de ahí van y se dirigen hacia el lóbulo temporal del oído, donde los sonidos entonces se convierten en percepciones que nosotros podemos manejar. Entonces, básicamente, tenemos el músculo del martillo y del estribo, que decíamos ahorita, que generan un fenómeno que se conoce como el fenómeno de atenuación, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? En esta pequeña estructura que nosotros vemos de nuevo aquí, lo que nosotros vemos es que el martillo se encuentra íntimamente ligado por un músculo, mientras que el estribo, aquí se ve todavía menos, se encuentra también ligado por otro músculo. Cuando viene la onda sonora, ¿sí? Que viene y se conduce aquí, y es una onda sonora muy intensa, golpea de alguna manera la membrana timpánica, y entonces ese músculo del martillo y ese músculo del estribo se tensan, y lo que hacen es que tensan la membrana timpánica disminuyendo la capacidad de vibración y obviamente lo que hacen es que no permiten que toda esa fuerza, toda esa energía cinética que trae la onda sonora en ruidos demasiado fuertes genere un movimiento muy severo que pueda llegar a dañar las estructuras de la cadena de huesecillos. Entonces, por eso, a esa condición se conoce con el nombre de el fenómeno de atenuación por contracción muscular. El segundo fenómeno que se da es el fenómeno de la impedancia. ¿Y qué es lo que sucede? Básicamente, cuando nosotros tenemos esta condición, vemos que el oído, de alguna manera, o en el oído básicamente, lo que sucede es que se desplaza una onda sonora que viene por un medio que es el aire, ¿no es cierto? Aquí lo que hay es aire, alrededor de la persona hay aire, 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 hasta que llega aquí a la membrana timpánica. Cuando golpea la membrana timpánica de alguna manera, se genera un movimiento en este lugar. Se desplaza por el aire, golpea la membrana timpánica y la onda sonora ya se deja de desplazar por el aire y se desplaza por un medio que es sólido, ¿correcto? Entonces, en esa condición, cuando yo cambio de un medio que es el aire, a un medio sólido, pues todos ustedes saben por física que lo que mejor conduce el ruido son los elementos sólidos, le siguen los líquidos y finalmente los gases. O sea, el más mal conductor del ruido, pues específicamente sería el aire. Entonces, cuando yo paso de un medio aéreo a un medio sólido, ¿no es cierto? Lo que sucede es que se me incrementa el sonido más o menos en unas 32 veces aproximadamente, entre unas 29, 30, 32 veces aproximadamente. Y después él pasa a este lugar y al mover la ventana oval lo que hace es que el sonido o la energía se desplaza por un medio líquido porque el interior de este caracol está lleno de un líquido que se llama la endolinfa. Entonces disminuye la impedancia más o menos en unos 7, en unas 7 veces. Entonces, por lo tanto, entre la parte externa y el lugar donde ya se genera el ruido o se genera la percepción del sonido, lo que va a suceder es que vamos a optimizar más o menos en unas 22 veces en total el sonido, es decir, que la cavidad timpánica actúa como una especie de amplificador de sonido. Entonces, ese amplificador lo que hace es que incrementa el sonido del medio ambiente a subirlo en unas 22 veces en total, 30 veces al pasar al medio sólido, pero disminuye más o menos unas 7 o 8 veces aproximadamente al pasar al medio líquido. Entonces, en la sumatoria sería un incremento de más o menos unas 22 veces. Ahora bien, en el caracol, entonces, en esta estructura,
lo que nosotros vamos a encontrar es que la ventana oval se mueve. Entonces, si nosotros nos ponemos a mirar la ventana oval, habrán unos elementos que están muy cerquita de donde está la ventana oval, que es lo que se conoce como la base del helicotrema, o sea, de todas estas vueltecitas que da, esas 2,5 vueltas que da este tubito sobre sí mismo, ¿no es cierto? Y esto es la base y las que están en este lugar se conocen la punta. Característicamente, y para que tengamos en cuenta, los sonidos agudos se escuchan mucho mejor con esta primera vuelta del caracol, mientras que los sonidos graves los escuchamos muchísimo mejor con la punta. Entonces, en términos generales, lo que nosotros tenemos es que en la base nosotros escuchamos mejor las frecuencias más agudas y llegan con mayor claridad, y en la punta del caracol tenemos las frecuencias más graves. Aquí, por ejemplo, pues lo que vemos es también de nuevo la estructura, de la cadena de huesecillos, pues si logro ubicarlo, ¿no? Aquí la encontramos. Entonces tenemos el martillo, tenemos el yunque y tenemos el estribo con su músculo del martillo y del estribo. Dediquémonos al tema del caracol. En esta misma estructura, entonces no nos vamos a dedicar a esta área, que es el área del equilibrio, sino que nos vamos a dedicar a esta área que es la área de la audición. Entonces, si nosotros metiéramos una cámara por este lugar, lo que nos encontraríamos mirando hacia este lugar es una estructura como esta. Entonces, lo que nos encontramos es una especie de tubo que da 2,5 vueltas sobre sí mismo, ¿no es cierto? Entonces, esta será lo que decíamos la base del caracol y esta será la punta del caracol. Y en su porción interna ese tubo, entonces nosotros vamos a encontrar que tiene 2 membranas. ¿Listo? 2 membranas que son una que se conoce con el nombre de la membrana timpánica, ¿sí? Y la otra que se conoce con el nombre de la membrana vestibular. Y entonces, como ese tubo se encuentran 2 membranas, a ese tubo lo que vamos a encontrar es que se forman unas 3 cavidades claramente definidas, ¿no es cierto? Una cavidad superior que está sobre la membrana vestibular, que se llamará la cavidad vestibular, una ventana inferior que está por debajo de la membrana timpánica, que se conocerá como la cavidad timpánica, y esta cavidad o rampa vestibular, rampa timpánica, y otra cavidad que pues va en el medio, que se va a conocer como la cavidad media o la rampa media. Y en esa rampa media lo que nosotros vamos a encontrar es una estructura que se conoce con el nombre de el órgano de corte. Esa estructura que está localizada sobre esa rampa media, pues va a ser la encargada de generar el oído. La audición. Entonces aquí lo tenemos como en otro corte, como que cogiéramos el túnel, ¿sí? Este mismo túnel, y lo partiéramos en un punto definido, o enderezáramos todo el tubo, y entonces ese tubo estaría formado aquí. La rampa vestibular con su membrana vestibular, la rampa timpánica o escala timpánica también se llama, con su membrana timpánica, y la rampa media. Y entonces aquí en el medio se encuentran estas células. Estas células son las que de alguna manera nosotros conocemos como el órgano de corte. ¿Qué es el órgano de corte? Básicamente son unas neuronas cuyos axones van hacia el ganglio coclear, y ese ganglio coclear, sus fibras salen hacia el nervio coclear o el nervio auditivo. ¿Qué es lo que hacen entonces? Ese es el axón, mientras que las dendritas se encuentran, las dendritas de la neurona
se encuentran tocando esta membrana que vemos aquí en este lugar. ¿Listo? Vamos a ampliarla un poquitico para que la evaluemos. Entonces, si nosotros vemos en este lugar, entonces vemos que los axones se unen y van aquí al ganglio coclear para formar el nervio, ¿no es cierto? Mientras que aquí lo que se forman son como unas especies de células con unos vellitos. Y esos vellitos lo que hacen es que tocan esta membrana que se conoce con el nombre de la membrana tectórea. ¿Listo? Aquí ven el nombre, la membrana tectórea. Entonces, todo esto, todas estas rampas o todos estos espacios están llenos de un líquido que se llama la endolinfa, perdón. Entonces, lo que sucede es que cuando volvamos a esta imagen, perdón, cuando viene la onda sonora, entonces la onda sonora lo que hace es que se va desplazando por este lugar, golpea la membrana timpánica y mueve la membrana. La membrana timpánica mueve el martillo, ¿sí? El martillo al moverse mueve el yunque al moverse mueve el estribo y el estribo entonces toca la membrana oval o la ventana oval y hace un movimiento, lo que genera entonces un desplazamiento del líquido por estas membranas, es decir, el líquido genera o se mueve a través de las membranas. Al moverse, lo que sucede es que mueve estas pequeñas cíleas que son como unos vellitos, como un cepillo de dientes, llamémoslo así. Y al movilizarlas, lo que hacen es que rozan esta membrana que se conoce como la membrana tectórea y lo que hace es que de alguna manera lo que va a suceder es que producen una excitación nerviosa. Ese movimiento entonces de esa endolinfa lo que va a hacer es que va a producir una excitación nerviosa de las dendritas que pasan al cuerpo del axón, al cuerpo, perdón, de la neurona y de la neurona se dirigen los axones entonces hasta el ganglio coclear para formar el nervio coclear. Van al lóbulo temporal del cerebro y en el lóbulo temporal entonces lo que sucede es que se convierte en un sonido que es audible para nosotros. Es claro cómo funciona el oído. ¿Entendieron el fenómeno? Porque esto básicamente pues es como de anatomía. ¿Listo? Sí, señor. Muy bien. Entonces ahora vamos a hablar, eso es de la anatomía del cuerpo humano, ahora vamos a hablar del ruido, ¿no es cierto? Entonces en el ruido, como nos decía también ahorita la compañera Jessie, lo que nos decía es que hay varias características que tiene el ruido, que tiene la periodicidad, que tiene el ritmo, que tiene la armonía, pero para nosotros en el ámbito de la medicina hay dos elementos que van a ser fundamentales de entender. Uno de ellos es la intensidad. Y la intensidad es esa característica que permite que nosotros podamos escuchar un sonido a mayor o menor distancia. Es decir, es el potencial energético, es una energía cinética que se desplaza por el aire en forma de ondas, ¿sí? Y que finalmente yo tengo la capacidad de medir esa energía. Esa energía, entonces, yo la puedo medir en decibeles, que es un sistema logarítmico que determina la cantidad de energía que se utiliza para producir un sonido que es audible para el oído humano. Entonces, nosotros percibimos o alcanzamos a escuchar sonidos que van desde los 10 decibeles, más o menos, hasta los 120, 140, 150 decibeles. Lo que pasa es que cuando ya estamos por encima de los 120, se va a producir una condición que es dolorosa. ¿Por qué? Porque es una energía que nos produce un daño. Entonces, para que entendamos qué es un sistema logarítmico o un sistema exponencial, 10 decibeles nos están hablando de 10 veces la energía base. Pero 20 decibeles ya no es 20 veces la energía base, sino 10 por 10, o sea, 100 veces la energía base. 30 decibeles serían 1000 veces la energía base, 60 serían 1.000.000 de veces y 120 decibeles sería básicamente 1.000.000.000 de veces la energía base. Entonces, lo que estamos hablando es de alguna manera
de un potencial energético que obviamente, como lo vemos en la imagen, tiene la capacidad de producir un daño en el organismo humano. Para que entendamos también o apreciemos un poquitico el tema de lo que es el ruido, entonces vamos a hablar de algunas intensidades en medios que nosotros desarrollamos de manera normal. El primer cuadro, entonces, lo leemos de abajo hacia arriba y 0 decibeles sería el umbral de audición. 10 decibeles, por ejemplo, sería el nivel de ruido en el campo, pero en una zona muy tranquila. 20 decibeles sería, por ejemplo, una biblioteca. 40 decibeles estaría a nivel de cómo se desarrolla, por decir algo, una conversación entre dos personas. Posiblemente sería una conversación como la que estamos desarrollando en este momento, aproximadamente. Entre 50 y 60 decibeles ya hablamos de que hay gente aglomerada. Sobre los 70, por ejemplo, una aspiradora, aunque ya eso no se ve casi. 80 decibeles un tren. En 90 decibeles, por ejemplo, un tráfico muy severo, por decir algo como el de la avenida regional. Una perforadora eléctrica o un taladro neumático está sobre los 100 decibeles. En un concierto, a nivel de lo que es el lugar donde se están interpretando los instrumentos, puede llegar hasta los 110 decibeles. Un motor de un avión puede estar sobre los 120 decibeles, 130 cuando un avión está despegando, y sobre los 140 decibeles estamos en un tema en donde ya tocamos el umbral del dolor. Como decíamos, también una biblioteca sobre 30, conversaciones suaves 40, una lluvia más o menos fuerte unos 50 decibeles, una charla 60 decibeles, tránsito moderado 70, un despertador puede estar sobre los 80, una motocicleta sobre los 90. Entonces miren ustedes los conductores de moto, mis muchachos y mis muchachas, miren que ya ustedes de entrada cuando prenden la motocicleta están expuestos a ruido. Un camión, por ejemplo, de basura o camiones grandes, una discoteca 110 decibeles, un avión despegando 120, etcétera, etcétera. Son elementos que de alguna manera nos hablan del tema del ruido. El segundo elemento que nosotros debemos de tener en cuenta cuando hablamos de ruido se conoce como la frecuencia. Entonces, la frecuencia básicamente es la cantidad de ondas que pasan por un determinado punto o por un determinado lugar en una unidad de tiempo. Y entonces esa cantidad de ondas es lo que nosotros definimos como ciclos y en la unidad de tiempo es el segundo. Entonces se definió una unidad para medición de esos ciclos por segundo que es el hertz, ¿no es cierto? Entonces puede ser un ciclo es este, ¿correcto? 2 ciclos serían este serían 1, 2, 3, 4 ciclos, es decir, que es una onda negativa y una onda positiva. Básicamente, entonces los hertz nos permiten a nosotros, la intensidad nos permite escuchar el sonido, pero los hertz o la frecuencia nos permiten identificar los sonidos. Y con eso es que juega de alguna manera el oído para identificar esa secuencia de aproximadamente más de 1 millón de sonidos diferentes que nosotros podemos diferenciar. El ruido entonces tiene unos rangos de frecuencias que son audibles y entonces para el oído humano todo lo que está por debajo de 20 ciclos por segundo, pues estamos hablando de que es 20 ciclos, o sea, la frecuencia son infrasonidos, y los que estén de más de 20.000 ciclos por segundo hacia arriba son ultrasonidos, que realmente no son sonidos, lo único que tienen de sonido es el nombre, porque no son audibles por el oído humano. Y más o menos, entre 20 y 100 Hz, aproximadamente estamos hablando de los 400 Hz, son sonidos graves. Entre los 400 y los 3000 son sonidos medios y agudos, más o menos entre los 400 y los 2000 medios,
y de 2000 para arriba ya son sonidos agudos, ¿no es cierto? En la conversación normal de una persona se desarrolla más o menos entre los 500 y los 3000 ciclos por segundo aproximadamente, y la voz humana pues puede tener tonos que van más o menos entre los 100 ciclos por segundo hasta los 5000 ciclos por segundo. En términos generales, entonces, para concluir, el oído humano presenta unas frecuencias audibles que oscilan entre los 20 y los 20.000 Hertz. Básicamente son las frecuencias sobre las que escuchamos. Entonces, ya que repasamos la anatomía y repasamos la fisiología de la audición y repasamos también un poquitico esos conceptos de la física del ruido, hablemos qué es la hipoacusia ocupacional. Entonces, la hipoacusia ocupacional se define como la disminución de la audición perceptiva producida en personas susceptibles por exposición a ruidos por encima de los límites permisibles, 85 decibeles durante 8 horas al día, y que producen alteraciones en el órgano de Corti, los cuales una vez establecidos son de carácter irreversible. ¿Por qué irreversible? Porque es muy simple. Lo que se va a dañar es el órgano de Corti. Y les dije ahorita que el órgano de Corti son ¿qué? Neuronas. Y todos sabemos que si una neurona se daña o una neurona se muere, nunca más se vuelve a recuperar. Entonces, frente a eso, es un elemento que nos permite a nosotros conocerlo. Voy a devolverme un poquitico para decirles qué es lo de perceptivo. ¿Listo? Y me disculpan que fue que lo olvidé al principio. Entonces, todo lo que sucede en el oído, ¿sí?, que está por debajo de la audición, perdón, yo organizo eso. Entonces, todo lo que sucede en el oído, yo tengo dos formas de percibirlo. Uno que es por el aire, ¿sí? Que si nosotros miramos esto aquí, ¿sí?, aunque nosotros lo vemos, igual aquí esto está contenido en aire. Entonces, por eso, hasta aquí, hasta este lugar, nos hablan los otorrinos a nosotros de que esto es conducción aérea, ¿sí? O la vía conductiva. Mientras que de aquí de la ventana oval hacia adentro, o sea, lo que tiene que ver con el caracol, todo lo que sucede o todo lo que se dañe de aquí para adentro se conoce como daño perceptivo o neurológico, y también lo conocen como la vía ósea. Entonces, aéreo es lo que es el ruido mientras se desplaza por el oído externo y por el oído medio. Eso es aéreo, es conductivo o es de la vía aérea, ¿no es cierto? Y este es lo que sucede de la ventana oval hacia adentro, es conductiva, es perceptiva o neurológica. Entonces, o vía ósea, vía aérea, vía ósea, conductiva, perceptiva o neurológica. ¿Listo? Entonces, por eso, cuando nos definen aquí la hipoacusia, no dicen que es una disminución de la audición perceptiva, es decir, que se da ¿en dónde? A nivel de esta zona del oído, que es el oído interno, porque lo que afecta o lo que se daña es el órgano de Corti. Aquí también nos lo dicen. Produce alteraciones en el órgano de Corti, que son las neuronas, los cuales una vez se establecen son de carácter irreversible. Entonces, perdón, ¿dónde manejo yo el ruido ocupacional? Pues básicamente en un ambiente laboral. Un ambiente laboral que cumple con qué condiciones, con que tenga 85 decibeles o superior a 85 decibeles, que son los límites permisibles, durante 8 horas al día por 40 horas a la semana. Por eso muchas veces lo que nosotros tenemos que hacer son ajustes
porque estos son elementos que están dados en los países del norte, en donde la semana laboral es de 40 y no de 48 horas. Esa es la condición del ambiente laboral que me daña. Si yo tengo mediciones entre 75 y 85, es posible que por susceptibilidad se me dañe, pero si vos tenés una medición en el ambiente laboral que te da 50 decibeles y el paciente está quedando sordo, no se está quedando sordo por el ambiente laboral. Seamos totalmente claros. Estos niveles son los que se necesitan como mínimo para que nosotros podamos decir que hay una pérdida auditiva de origen ocupacional. ¿Listo? ¿Qué factores hay predisponentes? Entonces, uno, la susceptibilidad. ¿Y qué es la susceptibilidad? Es esa capacidad que tenemos cada uno de nosotros de responder frente a diferentes situaciones o condiciones. Esa susceptibilidad que es la que hace que una persona soporte más el ruido que otra o no. Segundo elemento, la edad. Los muy jóvenes o los muy viejos, pues tenemos la probabilidad de que nuestro oído se dañe más fácilmente que en una persona que está en edad media, más o menos, por decirlo así, o es una persona relativamente joven. ¿Por qué? Pues porque obviamente ya con la edad, el órgano de la audición, imagínense eso vibrando, esa membrana timpánica vibrando hasta 20.000 ciclos por segundo en ciertas ocasiones. En un segundo 20.000 veces. Imagínense ustedes, pues, la cantidad de deterioro y de daño que se va acumulando, obviamente, con el transcurrir del tiempo. Entonces, esa es una condición que es claramente definible y aceptable como un elemento que es bastante importante para nosotros. El tercer elemento, la historia de enfermedades auditivas. Es decir, ¿quién va a sufrir más fácilmente un problema de la audición? Pues obviamente una persona que ha presentado trastornos, alteraciones o afectaciones en su infancia. ¿Qué pasó? Bueno, muy bien. Otro punto, la herencia. Si usted tiene un trabajador en donde le dice que varias personas de la familia se han quedado sordas o han nacido sordas, pues no lo reciba si el ambiente de trabajo es ruidoso, porque esa persona tiene mayor probabilidad de, de que se le produzca un problema auditivo. Y Jessica también nos mencionaba ahorita el tema del consumo de algunos alimentos. De algunos medicamentos. ¿Medicamentos como cuáles? Como por ejemplo una serie de medicamentos antibióticos conocidos como los aminoglucosios para el tratamiento, por ejemplo, de infecciones urinarias muy severas o de trastornos de infecciones muy graves. O la tuberculosis, por decir algo. Otro tipo de elementos, personas que han tomado alimentos que son, medicamentos que son para el control de la, que son para el control de la, perdón, de las convulsiones, pues, que se presentan en la epilepsia. Es decir, son varios tipos de medicamentos. La aspirina y los antiinflamatorios son otros medicamentos que son también de alguna manera ototóxicos. Entonces, ¿qué nos produce el ruido inicialmente? Desgraciadamente, entonces, cuando nosotros, porque uno de los principales síntomas que nosotros o al que nosotros nos acostumbramos es cuando yo estoy perdiendo la audición. Y resulta que cuando yo estoy perdiendo la audición o cuando yo percibo que estoy perdiendo la audición, resulta que el problema ya va más avanzado de lo que yo creo. Entonces, hay varios u otros signos y síntomas desde el punto de vista de la clínica, ¿no es cierto?, que me pueden ayudar a pensar que yo ya estoy teniendo una lesión en el oído. El primero de ellos se conoce como la fatiga auditiva. ¿Qué es eso de la fatiga auditiva? Es una disminución transitoria que tengo de la audición luego de tener una exposición
y que se recupera luego de algunas horas de descanso. Entonces, para que ustedes me entiendan, ustedes que son parranderos, ¿sí? ¿Qué es fatiga auditiva? Ustedes se van para un concierto, se van para una discoteca, se van para un bar donde la música está muy dura. Y entonces salen de allí. La música estuvo muy dura, ustedes pasaron muy bueno, todo el tema, y todos salen hablando muy duro. Entonces uno dice, no, es que están borrachos. Y hay veces que uno ni toma, pero sale hablando duro. ¿Por qué? Porque vos tenés una disminución de la audición transitoria que es por exposición a ruido. Muchas veces te llegas y te acostás, sentís hasta una especie de sonido, un pitido en el oído, pero no le paras muchas bolas y al otro día estás bien. Esa condición, esa fatiga auditiva te dice que ya empezó a generarse un daño en el oído. Segundo signo que nosotros encontramos se conoce como el acostumbramiento al ruido. También para que me lo entiendan, los voy a remitir al mismo bar, a la misma discoteca o al mismo concierto. Al principio ustedes dicen, no, aquí, ¿qué vamos a conversar? Aquí no se puede conversar, porque nosotros no podemos o no escucho. Este ruido aquí es una barbaridad. Y resulta que media hora, 40 minutos, 50 minutos después, vos estás hablando con la persona del lado y hasta hablas con la que está al frente en la mesa y no te explicas. ¿El volumen será que lo han bajado? No, el volumen sigue siendo igual. Lo que pasa es que ese músculo del martillo y del estribo que les decía ahorita empiezan a tensarse y empiezan a generar unas fuerzas y se tensan de tal manera que tratan de proteger el oído y cuadran o tensan de tal manera que nosotros tengamos mayor capacidad de audición o de percepción en la voz humana. Entonces, por eso es que tu compañero, tu novio, tu novia, etcétera, etcétera, te hablan y vos le escuchás. Lo mismo que tu amigo y todo eso, sin la necesidad de tener que acercarte como lo hacías al principio de la noche. Esa condición es lo que se conoce como el acostumbramiento al ruido y obviamente también es un elemento que nos está diciendo mucho de que estás perdiendo la audición. Otro elemento que solo lo podemos demostrar con las audiometrías es una disminución de la audición o una hipoacusia, no llamémoslo no sordera, sino una hipoacusia inicial en la franja de los 4.000 ciclos por segundo. Si nosotros volvemos a este gráfico que vemos aquí, recordemos que las frecuencias más agudas entonces se encuentran aproximadamente entre los 2.000 y los 5.000 y los 20.000 ciclos por segundo, pero que la voz o la conversación humana se desarrolla entre 400 o 500 y 3.000 ciclos por segundo. Entonces, cuando yo empiezo a mostrar sordera, ¿sí? Es porque ya se me ha afectado la franja de los 3.000, de entre los 500 y los 3.000. Pero la sordera empieza más o menos sobre los 4.000 ciclos por segundo. La razón es muy sencilla desde el punto de vista anatómico. ¿Por qué? Porque recordemos que aquí, en este lugar de la base del caracol, se escuchan las frecuencias más agudas. Mire que aquí nos lo dijeron, en la base, las frecuencias más agudas. Entonces, igual, cuando llega la intensidad, las primeras células del órgano de Corti, las primeras neuronas que se dañan, son estas de la base, o sea, las que perciben los sonidos agudos. Y entonces, es por eso que yo tengo una pérdida auditiva en la franja de los 4.000 Hz. Por eso es importante en los ambientes ruidosos, cuando estamos en una empresa, hacer controles de audiometría con cierto nivel de periodicidad. Porque yo cuando ya el trabajador me dice, no, es que yo ya no estoy escuchando la conversación con el otro, lo que sucedió es que ya hay una condición más avanzada y que posiblemente te va a tocar pagar una indemnización mucho más alta. El compromiso de la franja conversacional, como les decía, ya es tardío y entonces finalmente
queremos evitar esto. Ten cuidado, ¿qué me dices? Tenga, ahí llegó y le pegó el tiestazo ese elemento. La lesión generalmente es de tipo bilateral. En muchos libros de medicina del trabajo siempre lo van a encontrar como que es bilateral siempre, pero lo que pasa es que siempre no es Colombia, no incluye a Colombia. Y entonces ustedes han ido, los que han podido ir a fábricas, ustedes perfectamente ven que una persona, un trabajador, tiene una orejera puesta en la oreja del lado derecho y en la mitad de la cabeza en el lado izquierdo. Y entonces vos le preguntas, pero ¿por qué te pones la orejera ahí si necesitas tapar los dos oídos? Y te dice, no, es que no oigo. Entonces, esas son respuestas que son colombianadas.com, como dicen por ahí. Muy bien. ¿Qué más encontramos como signos y síntomas? Los acúfenos. Y los acúfenos son toda esa cantidad de ruidos que yo escucho, pero que nadie percibe alrededor mío. Y entonces esos sonidos son zumbidos. Yo siento como un ruidito, ¿sí? Como un ruidito más o menos como una especie de silbido, que es muy frecuente después de estar en un lugar muy ruidoso. Los chasquidos, algunas personas hablan como que estuvieran moviendo papel de estos de papitas, de chitos, etcétera, cerca o dentro del oído, o campaneos relativamente, que son los que se conocen como los tinitos. Cefalea, como nos decían también ahorita, o sea, dolor de cabeza, y la irritabilidad aparece. Pero la irritabilidad aparece a cuenta de qué? Porque es que muchos autores, muchos otorrinos, se preguntaban, pero ¿por qué una persona se tiene que volver irritable? La respuesta de la irritabilidad la encontró alguien que vio el signo siguiente, que es el insomnio. ¿Por qué? Porque en estas personas, ya cuando vayan a hacerme una pregunta, más bien me hablan, porque como yo estoy mirando aquí es la presentación, no alcanzo a ver entonces el tema de quienes me levantan la mano. Listo. No fui yo, profe, sino que en ese caso, por ejemplo, en mi caso, yo tengo irritabilidad con respecto al ruido, sea la música o cualquier ruido fuerte. Pero no con pérdida auditiva, pues, te han hecho evaluaciones de No, pérdida auditiva. profe, no sé por qué. Me han hecho y he estado pues en la cabina y todo eso con la fonodióloga. Y más pequeña, me caía de pronto una gota de agua en el oído o al sumergirme en las piscinas me daba mucho dolor auditivo. Ajá. En los dos. O sea, es susceptibilidad básicamente. Pero no es pues por daño auditivo, sino por susceptibilidad específicamente. Pero aquí sí es irritabilidad como consecuencia de la pérdida auditiva. Y se las voy a explicar cómo encontraron qué era o por qué la persona se volvía irritable. Y era lo que pasaba es que en la noche, cuando ustedes están en el día, hay una condición o una situación, principalmente en las grandes ciudades, que se llama el enmascaramiento. Es decir, hay un ruido ambiental que de alguna manera enmascara una gran cantidad de esos zumbidos, chasquidos, de esos tinitos que nosotros tenemos. Pero en la medida de que va avanzando la noche, en la medida de que nos vamos generando y nos vamos aislando, de que ya la abuelita deja de ver la novela, de que ya la mamá ya no ve Yo Me Llamo, de que el hermanito apaga el reggaetón, etcétera, etcétera, el ruido en la casa va disminuyendo y ya el vecino apaga el equipo de sonido y ya los carros ya dejan de pasar, guardan las motos, etcétera, etcétera. Entonces el ruido ambiental disminuye enormemente. ¿Qué sucede? Que en ese momento entra en acción esos acúfenos, esos zumbidos, esos chasquidos, esos tinitus y no permiten que la persona duerma adecuadamente. Mire usted cómo somos de susceptibles. Póngame usted una canilla goteando, ¿sí? En el día. Usted no se da cuenta. Pero póngame esa canilla goteando en la cocina en la noche para que usted vea la incomodidad que tiene. O otro factor,
usted se da cuenta cuando pasa un mosquito al lado suyo o al lado de su cabeza, un mosquito pues a un zancudo zumbándole. No se da cuenta en el día, pero por la noche, es más, ni siquiera es que no te deja dormir, te despierta el zumbido. Entonces, al perderse ese enmascaramiento, ese ruido ambiental, lo que sucede es que falsamente se incrementa el acúfeno y entonces eso te lleva al insomnio. Y si dormís mal, al otro día, pues obviamente no tenés un buen día. Pero si todos los días estás durmiendo mal, lo que termina produciéndoles es un cuadro de irritabilidad y de desadaptación de las personas. A eso, entonces, insomnio, cefalea, desadaptación, irritabilidad, obviamente me llevan a disminución en la productividad, aumentos del ausentismo y ya finalmente sobreviene sordera. Y entonces a alguien muy inteligente por ahí en algún lugar, en algún momento de la historia de la medicina, del trabajo y de la seguridad y la salud en el trabajo o de la salud ocupacional, dijo, no, tranquilos, yo ya solucioné el problema. Nos llevamos a trabajar en los ambientes ruidosos a sordos. Listo. Y entonces, finalmente, ¿qué sucedió? Eso es una intensidad, es un potencial energético el que llega hasta el oído. Y mire dónde está el sistema del equilibrio. Volvamos a ampliar la imagen. Mire dónde se encuentra el sistema del equilibrio. Se encuentra aquí en este lugar. Y mire dónde está la ventana oval. Está más cerca del sistema del equilibrio, de los conductos semicirculares del utrículo y del sáculo, o sea, del vestíbulo, que del mismo, que el mismo helicotrema, que es el lugar donde se produce el ruido. Entonces, si aquí llega una energía que es capaz de dañar estas estructuras de aquí, ¿ustedes creen que esa energía no puede dañar estas estructuras que están aquí? Claro, eso fue lo que sucedió y entonces finalmente lo que pasó fue que lo que convertimos fue a sordos, que son discapacitados, en personas con trastornos del equilibrio, que ya no son discapacitados, sino que ya son inválidos, porque es que usted con el sistema del equilibrio no puede ni siquiera pararse de la cama. Entonces, esa es la situación que tenemos frente a la clínica. Ya mañana entonces nos entraremos en el tema del diagnóstico y a continuar pues como con los otros temas de los agentes físicos.